Nunca termina el momento, ¿no? Parece ser. Y siempre es bueno el momento para analizar, para conversar. Esto es Café de por medio. Pasaron 24 minutos desde las 2 de la tarde. Y decía que a veces en los ojos está la posibilidad de mirar, pero cuando uno mira sin ver, seguramente no va a ver lo que tiene que ver o lo que la realidad le está mostrando. Y cuando suceden esas cosas, y detrás de eso hay cierta intencionalidad, seguramente la realidad se va a desvirtuar. Y cuando querramos entender de qué estamos hablando, va a ser muy difícil que podamos enfocar concienzudamente sobre un tema y tratar de establecer realmente qué pasó, y más cuando son cosas muy preocupantes, no solamente dolorosa por una muerte, sino por la situación en que se da, en el momento en que se da, y la posibilidad abierta que estaba de una causa que, desgraciadamente, en la República Argentina, parece que no tiene, por lo menos ahora, una visión de claridad. Le queremos agradecer enormemente porque siempre es un gusto hablar, y cuando decimos de claridad tiene que ver el fiscal Marcelo Romero, a quien le agradecemos que esté en contacto con nosotros. Doctor Gustavo Sacañero lo saluda, gracias por atendernos. Un gusto, Gustavo, al contrario, para mí es un placer también charlar con ustedes. Bueno, yo decía hablar con claridad, porque siempre cuando se dicen las cosas tal cual son, más allá que sea difícil y uno encuentra las palabras, seguramente podemos encontrar un camino que nos lleve a una certeza, más allá que sea sinuoso, que tenga obstáculos, que haya que sortearlo, que no sea un camino recto, pero cuando paralelamente hay otros caminos que nos hacen transcurrir y que seguramente nos va alejando del fin que nosotros pretendemos, que es saber realmente qué pasó, ahí es donde se nos complica, por lo menos a nosotros. Estamos hablando con el fiscal Marcelo Romero y el tema de la muerte del fiscal Alberto Nisman, algo que no es una muerte menor, primeramente que cualquier muerte interesa, preocupa y creo que nos debe llevar a una reflexión. Pero en este caso se trata de un fiscal, una causa que estaba investigando, y me parece una causa muy pero muy complicada, y porque además, doctor, estaba complicando a personas que tenían mucho que ver con la realidad argentina en ese momento. Estamos hablando de la presidenta de la Nación y de otros personajes que tenían que ver con el gobierno nacional de ese entonces. En este momento, si yo le pregunto por la causa del fiscal Alberto Nisman, por todo lo que se está diciendo ahora, por la aparición de Estiuso, por lo que dijo del gobierno nacional, que eran gente que estaba dentro del país, que a Nisman lo habían matado y todo lo demás, ¿qué reflexión le merece? Como para dar un puntapié inicial para esta charla, doctor. Yo creo que el puntapié lo ha dado usted y estaba escuchándolo atentamente. Usted reflexionaba acerca de la búsqueda de la verdad, esa búsqueda que el hombre, en tanto ser humano, lo ha intentado desde los comienzos mismos de la humanidad. La búsqueda de la verdad es una búsqueda incansable, no es solamente de nuestro tiempo, es desde tiempos inmemoriales. Y bueno, en muchos casos ha llevado a la muerte de miles y miles de personas simplemente por buscar la verdad, por encontrarla. El caso del fiscal Nisman es una bisagra en la historia judicial argentina. Sí. Nisman era el fiscal más importante del país. Más allá de todo lo que se dijo de él y su vida privada, digo que era el fiscal más importante, y me refiero exclusivamente a su función, a la función que ejercía, porque investigaba el hecho más grave de la historia criminal argentina, como fue el trágico atentado terrorista a la AMIA. Y en las últimas horas han ocurrido circunstancias de una relevancia absoluta, ¿no? Y la que primero se me ocurre pensar es en la decisión del fiscal general Ricardo Sáenz, que dictaminó que la causa tiene que pasar a la justicia federal, la justicia ordinaria a la justicia federal, porque él considera, estamos hablando de un fiscal general, no es cualquier persona, que Nisman fue asesinado y que su muerte se debió o está íntimamente relacionada a la denuncia que había presentado. Es decir, a la denuncia, como usted bien hacía referencia en la introducción, a la señora expresidente, al señor excanciller, a otros funcionarios o exfuncionarios del Estado, o actuales en algunos casos, y que esa denuncia justamente lo llevó a la muerte. Y acá se nos abren dos caminos. El primero es saber qué pasó con Nisman. Es una deuda que tenemos desde el Poder Judicial, si bien yo pertenezco al Poder Judicial provincial, no quiero tampoco escapar
a nuestra responsabilidad. Todos integramos el sistema penal del Seguro. Estado. La comunidad debe saber qué pasó con el fiscal fallecido. Pero por otra parte, creo que hay elementos suficientes, esto es una opinión personal, pero estoy absolutamente convencido y definitivamente convencido que la denuncia de Nisman, esa que fue sepultada por la alquimia judicial de los camaristas federales Freire y Ballestero y el dictamen final del fiscal De Luca, el fiscal militante de la Cámara de Casación, debe ser reactivada, debe volver a investigarse desde cero, algo que nunca se hizo. Una denuncia no es un procesamiento, una denuncia no es una sentencia, una denuncia no es una condena. Utilizo su expresión común, usamos todos los días, es un puntapié inicial a una investigación. Y lo que pedía Nisman en su denuncia era que se investigara actos gravísimos, actos penales, no era que pedía que se investigara una infracción de tránsito, pedía que se investigara un encubrimiento internacional de un hecho de la gravedad del atentado de la AMIA. No era justamente una de las denuncias que existen en los tribunales para desestimar. Se pueden desestimar denuncias, acá han venido denuncias absurdas, como gente que ha sido raptada por extraterrestres, o hechos que no constituyen delito. Por ejemplo, si alguien denuncia como delito, por ejemplo, pasar un semáforo en rojo. Claro. Obviamente que hay desestimado. Es una contravención. Pero todo lo demás, todo lo que es hipótesis, y reitero y subrayo, hipótesis delictiva, debe ser investigado. Nisman presentó 46 puntos de prueba para desarrollar, para investigar, miles de horas de grabaciones para escuchar que nadie escuchó. Esa denuncia tranquilamente después puede terminar en un archivo, en un sobreseimiento o eventualmente en una absolución. Nadie habla de condenas, pero sí del primer paso, que es hacer lugar a las medidas de prueba. Tenemos dos deudas como Poder Judicial. La primera, saber qué pasó con Nisman, saber fehacientemente qué pasó con Nisman y que caiga quien tenga que caer. Y la segunda, que su denuncia, aquella que la llevó a la muerte según el dictamen del fiscal general, sea reactivada y analizada por magistrados que no emitieron opinión, es decir, magistrados diferentes a los que ya optaron por la desestimación. Doctor, usted hablaba de la responsabilidad y de la seriedad de esta causa, y uno analiza cómo comenzó toda esta investigación y costaba realmente creer que se tratara de profesionales de la justicia argentina que estaban investigando, porque veíamos cosas que a lo mejor lo haría alguien que no está preparado en un momento de desesperación ante la situación que se estaba viviendo, la gente que había, cómo se iban limpiando pruebas, el tema de la computadora, el tema del celular y otras cuestiones que se decían una cosa, después era otra, después aparecía un nombre, después desaparecía, los de seguridad que decían una cosa, que después decían otra, y la verdad uno no entendía absolutamente nada. Pero lo que más le llamaba la atención, y sí entendía, era que había una falta de seriedad, compromiso, profesionalismo, no sé cómo llamarlo, porque como se estaba llevando la investigación, seguramente muchas cosas se iban a perder, no se preservaba la escena del crimen. ¿Usted qué reflexión merece vertir ante esta situación? Yo lo que más tristeza me dio fue ver el equipo de peritos de la Policía Federal Argentina con sus trajes blancos de protección, pisoteando la escena del crimen, manipulando el arma, dejando huellas de sangre en el bidet que después perjudicaron la prueba de luminol, perdiendo absolutamente toda evidencia. Ese video se puede titular Manual de lo que no debe hacerse en la escena del crimen. Fue realmente patético. Y después ver a altísimos funcionarios del Estado, como en su momento el ex secretario Berni, porque una escena del crimen no solamente se deja de preservar cuando se pisotea, sino también, por ejemplo, cuando se habla por celular en las radiobases que después tienen que ser analizadas. Piensen que las comunicaciones celulares en esta causa fueron vitales, son vitales. Sin embargo, el ex secretario Berni se pasó 4 horas hablando en la puerta del edificio frente a las cámaras por su celular, recargando la radiobase para que después los analistas tengan que desechar un montón de comunicaciones. Había gente que no tenía absolutamente nada que hacer. Una testigo dijo que eso era un pandemonio, la trataron de mentirosa y de loca. ¿Ustedes recordarán a esta chica? Sí, que pasaba por ahí, la llamaron como testigo. La llamaron como testigo, exactamente. Que comían medias lunas, creo que dijo. La chica rockera, no me acuerdo, quizás era una banda de rock. O pedían pizza o algo parecido. Claro, exactamente. Así que, bueno, lo que se hizo mal. Ahora,
también habrá que investigarlo, eso será una causa paralela, ¿no? Los errores, las torpezas o algo más, eso no lo podemos decir. Tampoco me corresponde a mí opinar sobre mis colegas, sobre la fiscal, sobre la juez, no corresponde que lo haga yo como fiscal, son colegas y bueno, evidentemente quiero pensar que se equivocaron, quiero pensar que esto es simplemente un error o que es una sumatoria de torpezas. Lo de la Policía Federal me parece absurdo. Y cuesta creer que gente con esa experiencia y con ese profesionalismo que uno creía que tenían, hayan cometido semejantes errores. Pero bueno, será cuestión de tratar de reparar lo que se hizo mal, algo seguramente sea irreparable, pero esa búsqueda de la verdad que decía usted al principio y que reflexionábamos, no puede quedar en la nada. La búsqueda de la verdad en este caso tiene que ser una prioridad. Más allá de lo que no se puede reparar y que seguramente complicará en cierta forma llegar a esa verdad, pero siempre hay un camino y aditamentos que uno le puede ir agregando, recapacitando, recapturando cuestiones que en su momento a lo mejor quedaron en el olvido, con intención o sin intención. ¿Qué es lo que se puede recuperar y qué es lo que nos puede permitir arribar a la verdad? Yo creo que acá es fundamental el trabajo pericial, los dictámenes de los expertos, hay muchísimos expertos trabajando. Bueno, en el caso del señor Salcedo, es una persona que yo conozco en lo personal, que está dentro del grupo de peritos de la querella, ni hablar del doctor Raffo, que todos conocemos por sus obras y por su trayectoria. Hay mucha gente que sabe mucho, hay mucha gente que puede aportar muchísimo a las nuevas autoridades judiciales, y esto definitivamente es radicado en la justicia federal. Hay testigos que tienen que dar muchas explicaciones, hay algunos que seguramente, como se dice también vulgarmente, han embarrado la cancha, pero hay algo que tiene que dar tranquilidad a la población. No existe el crimen perfecto, siempre el homicida, si se trata de un homicidio, deja un cabo suelto, y si esto fue un suicidio inducido, también queda algún tipo de amenaza por ahí flotando, ¿no? Lo que sí, y en mi opinión personal, esto obviamente yo no soy parte de la investigación, ni lo voy a hacer, soy un fiscal provincial, el suicidio espontáneo es la hipótesis más lejana, en mi opinión y en mi experiencia. La hipótesis de un suicidio espontáneo de una persona que estaba decidida a defender, ya no a presentar, decidida a defender una denuncia que ya había presentado, realmente tiene muy poco asidero. Pero bueno, seguramente los nuevos magistrados tendrán que también evaluar esa posibilidad, aunque ya hay un fiscal superior, un fiscal de Cámara, que dice que esto no se trató de un suicidio, ¿no? Así que esa hipótesis va perdiendo cada vez mayor virtualidad. Sí, doctor, para que la gente entienda, que la causa pase de la justicia ordinaria a la justicia federal, ¿qué significa para la misma? Bueno, evidentemente un cambio de postura, porque hasta ahora se venía manteniendo a rajatabla la postura del suicidio. Ahora por lo menos se va a abrir el abanico, sobre todo con un dictamen fiscal superior, el caso del fiscal Sáenz, que dice que esto se trata de un homicidio. Es el primer fiscal que dice que estamos ante un homicidio, ante una hipótesis de homicidio. O sea que el nuevo juez o jueza que actúe, esa hipótesis la tiene que valorar ya no como una postura personal, sino como una postura del Ministerio Público, es decir, una postura del acusador, una postura del representante de la comunidad. Bueno, a propósito de lo que usted estaba diciendo, hay un protagonista que en su momento pareció involuntario, que cada vez va cobrando más fuerza y que fue el que pidió que no pasara a la justicia federal esta causa, y esa persona es Diego Lagomarsino, quien le entregó el arma con la cual se suicidó o lo mataron a Alberto Nisman. ¿Qué opinión tiene usted de Diego Lagomarsino? Y él está cómodo en la justicia ordinaria, justamente porque la hipótesis del homicidio, el suicidio inducido, hasta el momento no han aparecido. Si yo hubiese sido el fiscal de la causa, le pedía la detención en el acto por participación primaria, sin ninguna duda. Es la última persona que lo vio con vida, la persona que le dio el arma, y es justamente el arma que le quitó la vida al fiscal. O sea que acá, en esta fiscalía humilde de provincia, estaría preso. Cuando se dicen que se liberan zonas y a partir de ahí se comienza a investigar o seguir algunos movimientos de los custodios que tenía Alberto Nisman, ¿se los puede involucrar? ¿Tuvieron conductas como para analizar, cuestionar y sospechar, o se trabaja así y en algún momento, por cuestión de horas, cuando no bajaba, cuando no levantó la persiana de su departamento en la ventana, tendrían que haber actuado con mayor rapidez? ¿Se confiaron en esta causa? ¿Qué análisis ha hecho usted, doctor? Nisman debió ser el fiscal más cuidado del país. Lo descuidaron. Si fue adrede
o fue por torpeza, bueno, eso sí, habrá que dilucidarlo y tendrán que hacerlo las autoridades judiciales, pero que lo han descuidado no me cabe ninguna duda. Por algunas actitudes de aquellos que estuvieron en la investigación, se quiso preservar a algún funcionario del último gobierno para que no fuera involucrado, que no fuera más sospechado, sabiendo, entendiendo a lo mejor que en esta causa, más allá de la presidenta de la Nación, había otros funcionarios, y la actitud de ciertos funcionarios, como el caso de Aníbal Fernández, el caso de Sergio Berni, su actitud fue algo sospechosa por las declaraciones, el caso de Aníbal Fernández, y por la presencia en ese lugar y algún que otro movimiento de Sergio Berni. A mí me parecieron 3 hitos lamentables los siguientes: la presencia de Berni, sí, pisoteando el lugar y hablando por teléfono sin parar frente a las cámaras, las cartas de la señora Presidente en Facebook, arriesgando calificaciones legales y responsabilidades penales, diciendo una cosa hoy y mañana otra. Y tercero, y tal vez la más lamentable, las soeces declaraciones del ex jefe de gabinete, del señor, sí, Aníbal Fernández, ocupándose de la vida privada del fiscal. Fueron 3 hitos en esta causa que ojalá la historia se encargue pronto de olvidar. Sí, creo que la situación es difícil. Yo repasaba algunas declaraciones de integrantes del Tribunal Oral Federal número 4, para ser más preciso, seguramente usted lo conocerá, a Bertuzzi, a Néstor Costabel y Patricia Mayo, y ellos hacían declaraciones respecto a las situaciones que involucran a funcionarios públicos, y dice que para la justicia es difícil obtener pruebas en las causas de corrupción por la profesionalidad, entrecomillado esta palabra, de los funcionarios públicos, como diciendo que se cuidan mucho de no dejar pruebas. No dejan pruebas o no se investiga como se debe investigar para llegar a saber si son culpables o no son culpables, porque la justicia argentina en muchos casos está en deuda, ¿no? Porque se han sospechado muchos funcionarios y es como que pasa de un lado al otro y después uno se olvida, termina o se van y la cosa queda en la nada. Y hay una mixtura, soy parte integrante de la justicia, tampoco puedo, me cabe en las generales de la ley, ¿no? Sí. Seguramente tenemos errores en las investigaciones y no investigamos del todo bien, por eso muchos hechos quedan impunes. Ahora, también es cierto, y comparto con los magistrados que usted citó, que una cosa es la criminalidad improvisada, la criminalidad torpe, y otra cosa es el delito de cuello blanco, el funcionario que conoce los cuerpos legales, el funcionario que conoce los vericuetos de la ley, el funcionario que tiene un asesoramiento jurídico previo para cometer sus fechorías, y bueno, en ese caso es más difícil. Pero esto no es excusa para nosotros, que somos justamente los que tenemos que desentrañar esos entuertos, y que aquella persona que cometa delitos, sea funcionaria o no sea funcionaria, sea inteligente o no lo sea, termine tras las rejas. Hay algunas versiones que estarían indicando que la presidenta de la Nación, más allá de esa reunión que tuvo en la Quinta de Olivo, la primera con Mauricio Macri, el actual presidente salió muy decepcionado de esa reunión. Algunos que están dentro de la órbita o del entorno de Cristina, algunas órdenes que le está dando a los senadores con el tema de los holdouts, implicaría que está dando vueltas para buscar cierta impunidad para que no la comprometan con la justicia. Eso se puede dar, usted lo escuchó, es algo que se estaría buscando, esa cierta impunidad para, de alguna manera, no correr ningún riesgo, sabiendo que la situación se le puede llegar a complicar con OTESUR y otras cuestiones que están dando vueltas por allí. Vea, yo no tengo información directa, son comentarios que también han llegado, sí, pero yo creo que este gobierno hasta el momento ha respetado la independencia judicial. El caso de Milagro Sala es un ejemplo, pese a las presiones nacionales e internacionales que recibe el presidente. Bueno, él contesta, él y su gabinete contesta que es una cuestión de la justicia y que las presentaciones deben hacerse ante los jueces naturales. Hasta el momento, tanto el gobierno nacional como acá el gobierno provincial ha respetado nuestra independencia y no hemos recibido presiones. El gobierno anterior ejercía presiones sobre los jueces, eso sí, me lo han dicho directamente los magistrados. Hasta el momento están haciendo las cosas bien. Veremos qué pasa en los próximos años. Doctor, aprovecho para preguntarle, ya que tocó el tema de Milagro Sala, ¿qué opinión le merece por la detención, que en su momento se decía que no correspondía porque tenía que ver con un acampe, y bueno, después otras situaciones que se dieron a través de la investigación que la fueron involucrando, la dejaron detenida? Desde su punto de vista, judicialmente, la situación de Milagro Sala hoy, ¿es legal?
Y los delitos que se le imputan son gravísimos y son detenibles. Claro. No está detenida por el ACAMPE, Claro. sino por otra serie de delitos contra la Administración Pública Provincial que son detenibles. Y bueno, obviamente que tiene todas las garantías, o debería tenerlas, para que esos fallos sean revisados por los tribunales superiores y eventualmente por la Corte Federal. Pero hasta el momento, por los delitos que se le imputan, en cualquier provincia argentina la persona estaría detenida. Las presiones internacionales existen, las presiones de los organismos humanos también existen, y bienvenidas sean, porque son organismos de control. Algunos son gubernamentales y algunos son no gubernamentales. La presión de la prensa también existe, y bienvenida sea. La República es una institución con controles. Debe haber controles y debe haber objeciones a las decisiones judiciales, porque justamente, y más en el foro penal, las decisiones judiciales penales exceptúan garantías constitucionales, como por ejemplo el derecho a la libertad. Así que cuando más controles hay, cuando más críticas hay, cuando más objeciones hay, mejor es la República. Bienvenida sea, nadie se tiene que ofender por un habeas corpus, por una apelación o por una decisión en contrario de un tribunal superior. Ese es nuestro trabajo. Hasta el momento los jueces han dicho que la señora tiene que ser detenida y no creo, o no se advierte, por lo menos desde acá, ninguna ilegalidad. Doctor, volviendo a la causa Nisman, que es lo que realmente nos interesa, el comportamiento de Viviana Fey, ¿qué comentario le merece? Mire, es mi colega. Yo quiero pensar que todo lo que se le imputa se debe a errores, al inmenso trabajo que tuvo que llevar sola. Nadie habla de la Procuradora General de la Nación, por ejemplo, y el nulo apoyo que recibió esa Fiscalía, no tener un fiscal adjunto, o 2 o 3, un equipo a su disposición. Es una fiscal de distrito, como lo soy yo, y tuvo que enfrentar tal vez la causa más difícil de su carrera, justamente cuando se estaba por jubilar. Ahora la están defenestrando, la denuncian, algunos dicen que tiene que ir presa. Creo que la dejaron demasiado sola. Si se equivocó, bueno, justamente para eso hay fiscales superiores para enmendar sus errores. De hecho, todos nos equivocamos y tenemos las instancias para que los superiores, el fiscal general o el procurador pueda enmendar. Pero en mi opinión, desde afuera, no conozco su fiscalía por dentro, la dejaron demasiado sola. Y como causa de eso, la decisión de la actual jueza de la causa, Fabiana Palmagini. Sí, la jueza podrá denunciar mucho, pero el control también es de ella. El juez de la causa, el director del proceso es el juez. Claro. El fiscal es el director de la investigación, y en el caso de la Nación todavía ni siquiera están a cargo de la investigación, salvo por delegación, como en el caso de Fein. Acá somos nosotros los encargados de la investigación por ley. Allá todavía no está vigente el sistema acusatorio. El juez no puede mirar para el costado. El juez es el director del proceso del minuto cero, como el fiscal. Con la presencia de Estiuso y lo que declaró, tampoco se puede mirar para el costado, ¿no? No, tampoco, pero bueno, es un personaje siniestro, ¿no? O sea, hoy dice una cosa, mañana dice otra, tiene una habilidad para mentir absoluta, esconde verdades entre dos mentiras, esconde mentiras entre dos verdades. Es su trabajo entre comillas. O sea que sería muy difícil tomar por ciertas las declaraciones sin realmente investigar el comportamiento de Estiuso para saber qué veracidad tiene lo que ha declarado. Si a mí me dice buenos días, saco la cabeza por la ventana. O sea que lo que ha manifestado Estiuso, que genera muchas dudas desde su punto de vista, porque fueron fuertes las declaraciones, ¿no? Haciendo responsable a gente cercana al gobierno de Cristina, como los que tuvieron que ver con la muerte de Nisman, que dijo que fue asesinado. Sí, él seguramente alguna verdad debe decir entre tantas cosas, ¿no? Pero ¿sabe cuál es su error? Porque obviamente que perfecto no es. Sí. Que un personaje con su experiencia, con todas las cosas que le han encargado hacer o que hizo por propia voluntad, que no lea una declaración antes de firmarla y que 6 meses después le diga a la juez, no, lo que pasa es que la fiscal no puso lo que yo dije, sí. No se lo cree ni un chico del jardín de infantes. Claro, eso tiene que ver por lo que después le habían achacado a Viviana Fey, ¿no? Que ya lo había declarado Estiuso y que ella no lo había volcado en el expediente, es por eso. Imaginemos a Estiuso, un hombre que fuma dentro de un gasoducto, que firme una declaración sin leerla, que se lo haga creer a su abuela. Sí, como que le pega calcomanías a los aviones en vuelo, ¿no? Sí, a los Mirage. Sí, a los Mirage. ¿Cómo cree que va a continuar esta causa, doctor? Creo que va a terminar en el foro federal y que los jueces van a evaluar todas las posibilidades, inclusive la de homicidio. Usted, por lo que ha investigado, seguramente más allá de lo que ha leído y lo que públicamente la investigación le ha permitido saber, creo que
tiene otras posibilidades. A Nisman lo mataron, se suicidó, fue un suicidio inducido, ¿y quiénes serían los responsables? Ahí me pregunta demasiado, porque si tengo esa respuesta no sería presidente de la Nación por aclamación. No se suicidó espontáneamente. ¿Lo mataron o lo suicidaron? Esa es mi postura y por supuesto es la postura casi de un ciudadano más. Pero bueno, soy un fiscal y sé que mis dichos tienen cierta repercusión. A Nisman, coincidiendo con el fiscal general Sáenz, o lo mataron o lo obligaron a matarse. Doctor, aprovechando este tiempo ya para ir cerrando y agradeciéndole esta charla tan rica que tenemos con usted como siempre, ¿cómo ve la justicia que quiere conformar en este momento Mauricio Macri, o cómo quiere utilizar o de qué manera quiere poner la justicia a disposición de la democracia argentina, mejor dicho, de la República, manteniendo la separación de los poderes y que le permita ejercer cierta transparencia que propone Mauricio Macri para que funcionarios, sea del partido que sea, ocupe el cargo que sea investigado, y a partir de esa investigación, si tiene que ir preso, que vaya preso. Y es parte de la arquitectura republicana, es básico, es el ABC. Lo que pasa que lamentablemente en Argentina en nuestros tiempos eso es casi una utopía, pero de un día para otro esto tiene que cambiar, de una vez y para siempre. Si no, no vamos a hacer una república, salvo en los papeles, o a veces ni en los papeles. Un poder judicial independiente y funcionarios de los tres poderes, incluyendo a nosotros, que estemos sometidos al contralor permanente. Que se nos controle no es una persecución, es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra función y es lo que debemos a la comunidad, que con sus impuestos y sus aportes paga nuestros sueldos. Cerrando, cuando en su momento el gobierno anterior hablaba de la democratización de la justicia y quería supeditar el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, la gente no entendía lo que eso significaba, ¿no? La justicia tiene que ser republicana. La democracia es para los poderes políticos, para las elecciones populares, para el cuento de votos, para las mayorías y minorías. Acá democracia hay en el juicio por jurados, en el 2-1, en los tribunales cuando votan, pero lo que necesita acá es más republicanismo, que haya independencia de los poderes, que el Poder Judicial sea independiente de los poderes políticos y que los poderes políticos no tengan interferencia con nosotros. Eso no significa que no haya diálogo, eso no significa que no tengamos contacto, eso no significa que yo pueda visitar un senador venga a mi despacho, el gobernador o el intendente, y todos juntos podamos participar de la creación de políticas públicas, como en nuestro caso la política criminal. No tenemos que reunirnos a escondidas, nada por el estilo, pero cuando uno tiene que decidir, yo no le digo al legislador cómo tiene que hacer una ley, y mucho menos a la gobernadora cómo tiene que sacar un decreto. Ellos tampoco tienen que decirnos a nosotros cómo hacer una investigación o a los jueces cómo dictar una sentencia. Doctor, como siempre, un gusto hablar con usted y agradecerle este tiempo que nos ha brindado. Un placer, como siempre.